Hola, buenos días. Dios les bendice, muy buenos días. Ya estamos listos para nuestra lectura que corresponde al día de hoy. Me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que ya están con nosotros. Recuerden que estamos leyendo el libro de Josué. El libro de Josué. Amén. Y pues vamos a hacer una lectura. El día de hoy vamos a solamente leer 3 capítulos. 3 capítulos muy poderosos. 3 capítulos con mucho contenido. Y la verdad es que cuando nosotros vamos al libro de Josué, vemos que verdaderamente el pueblo de Israel, a veces decimos, como el pueblo de Israel que fue liberado, como el pueblo de Israel que fue puesto en libertad y los 40 años que pasaron en el desierto y que en la tierra prometida, ¿no? Y tenemos datos muy generales acerca de todo esto que sucedió en ese tiempo. Pero el libro desde el Génesis, ¿verdad? Y después empezando por el libro de Éxodo hasta el libro de Números, Deuteronomio y todavía Josué, nos permite ver los pequeños detalles que a veces dejamos de ver, dejamos de notar. Fueron 40 años, sí, fueron 40 años de desobediencia, de incertidumbre, de murmuración, de queja. Fueron 40 años inconstantes, de muchas cosas que realmente no eran necesarias. Y después de esos 40 años venían 20 años aproximadamente de liderazgo de Josué sobre el pueblo de Israel. Entonces, vemos que sí fue un periodo largo, un periodo de tiempo muy fuerte, donde Dios trató con cada uno de ellos. Y después de que Dios los liberó de Egipto, que les mostró sus maravillas, después de que ellos empezaron a ser ejercitados en su carácter y fueron pasados por la prueba de ese tiempo, de esos 40 años en el desierto, comiendo maná, comiendo codornices, bebiendo del agua, de la roca, todos estos 40 años. Después de esto viene un tiempo de victoria también, viene un tiempo de guerras, de peleas, de conquista, de ganar territorios, y todo esto comandado por el Señor, comandado por Josué, porque Dios estaba con él. Así como estuvo con Moisés, Dios también estuvo con Josué. Entonces es una historia o un relato, porque es un relato, fue un hecho histórico verdadero. Es un relato que tiene mucho contenido y que nos permite ver el gran respaldo que tenemos de parte de Dios. Es una bendición cuando nosotros nos ponemos en ese lugar y entendemos, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, que este día llegara. Has permitido, Señor, que estemos aquí reunidos. Has permitido, Padre, que nosotros podamos glorificarte a través de tener este tiempo contigo. Sabemos que tenemos compromisos ahí en el mundo, fuera, que tenemos deudas, que tenemos atenciones médicas que realizar, decisiones importantes que tomar, pláticas con nuestras familias, tiempos para congregarnos. Hay diferentes cosas que tenemos que hacer, mas te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Así es, cuando nosotros estamos en su presencia, lo que queremos es su dirección, ¿verdad? Porque la necesitamos, no podemos estar sin su dirección. Aleluya. Pues bueno, vamos a leer el libro de Josué, capítulo 15 al 17. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con café. Recuerda que ya también tenemos las tazas de cada capítulo. Aleluya. Ahorita vamos al final con ello. Capítulo 15. El territorio que recibió la tribu de Judá se extendía hacia el sur por el desierto de Sin hasta Tamán, en la frontera de Edom. Esta frontera comenzaba en el extremo del sur del Mar Muerto. Seguía hacia el sur por el paso de Acrabrim y cruzaba por el desierto de Sin, pasando al sur por Cades Barnea. Luego seguía hasta la ciudad de Esrom, subía a Adar y daba vuelta por Carca
hasta la ciudad de Asmón. De allí seguía por el arroyo en la frontera con Egipto, hacia el noroeste, y terminaba con el mar Mediterráneo. Esta era la frontera sur de la tierra de Judá. Al este, la frontera era todo el mar Muerto, hasta la desembocadura del río Jordán. Allí comenzaba la frontera norte, que se extendía hasta Bet Ogla, pasando al norte de Bet Araba, hasta la roca de Boán, hijo de Rubén. Después subía del valle de Acor hasta Debir, doblando hacia Gilgal, frente al paso de Adumim. Al sur del valle, pasaba por el manantial de En-Semes y seguía hasta el En-Rogel. Luego cruzaba al valle de Ben Hinnom, que está al sur de Jerusalén, y subía por la cumbre del cerro hasta el oeste del valle del Himón, y de allí bajaba al valle de Refaim. Daba la vuelta desde la cumbre del cerro hasta el manantial de Neftoa, y seguía por las ciudades del monte Efrón, pasando por Kiriat Jearim, y hacia el oeste de Balá. La frontera llegaba hasta el monte de Sir, que pasaba por Quesalón y por el lado del norte del monte de Jearim, y bajaba hasta Jebet Semes, pasando por Timna. De allí seguía por los cerros al norte de Ecrón y seguía a Sicrón hasta Jebneel, pasando por el monte de Bala, para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera oeste era el mar Mediterráneo. Esas eran las fronteras del territorio que les tocó a los grupos de familiares de los hijos de la tribu de Judá. Dios le había dicho a Josué, dale a Caleb, le había dicho a Josué, dale a Caleb, hijo de Jenufe, una parte del territorio de la tribu de Judá. Josué le asignó entonces la ciudad de Hebrón, que había fundado Arba, el padre de la raza de gigantes. En esa ciudad vivían grupos de familias de los gigantes de Sesai, Aimán y Talme. Caleb los echó de allí y se apoderó de las ciudades. Después salió para atacar a los habitantes de Derbe, y dijo Caleb, al que conquisté, debí darle mi hija Acasa por esposa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino, Otoniel, hijo de Kenazás. Así que Caleb le dio a su hija Acsa por esposa. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a su esposa, dile a tu padre que nos dé un territorio. Entonces ella bajó con su asno y Caleb le preguntó qué quería. Ella le contestó, quiero un regalo de bodas que me diste de la tierra, pero en esas zonas áridas. Dame también ahora manantiales. Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle. El territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Judá comprendía las siguientes ciudades. En la región del sur, cerca de la frontera de Edmón, estaba Capsel, Edser, Quer, Quiná, Dimona, Adana, Sedes, Azón, Itna, Sif, Telem, Bealon, Hasor, Idata, Keirot, Hezron, Ama, Sema, Molada, Azar, Cada, Esmom, Bet Pelel, Hazar, Sual, Beserba y sus aldeas Balá, Lim, Esem, Etolal, Quizad, Orma, Sicalg, Maná, Senamasa, Leabot, Silim y en Rimón. En total eran 29 ciudades, más las aldeas que las rodeaban. La ciudad de la llanura de Herán era Estaol, Sora y Asna, Senaom, Ganim, Tapaua, Inam, Huram, Jarmut, Adulam, Soco, Azteca, Saraim, Adatiaim, Gerdera, Geroditaim, es decir, 14 ciudades con sus aldeas. Otras ciudades eran Sena, Hadama, Migdal, Mag, Beila, Mispa, Jocotel, Lactis, Bocat, Eglon, Cabó, Lamam, Kitlis, Kederot, Bet Dagón, Nama y Maqueda, es decir, 16 ciudades con sus aldeas. Estaban también, además, las ciudades de Libna, Eter, Asán, Ifta, Seana, Nesib, Keila, Aksib y Maresa, es decir, otras 9 ciudades con sus aldeas. También estaba Ecrón con sus pueblos y aldeas, y todas las ciudades de las aldeas cercanas de Asdod,
desde Ecrón hasta el mar Mediterráneo. Formaban parte de ese territorio las ciudades de Asdod y Gaza, con sus pueblos, aldeas, cuyas zonas se extendían hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa del pueblo de Judá tenía las siguientes ciudades: Samri, Jatir, Soco, Dana, Debir, Anab, Etemona, Anim, Gosen, Olom y Gilo. Eran otras 11 ciudades con sus aldeas. Otras 9 ciudades con sus aldeas era Arab, Duma, Esam, Hanum, Bet, Tapua, Afeca, Amta, Sior y Eprom. Otro grupo de 10 ciudades con sus aldeas eran Maón, Carmel, Sif, Juta, Geser, Hakdeam, Sonoam, Caín, Gibea y Timna. Las ciudades de Athul, Bet-Sur y Gedor, Marat, Bet-Anot y Eletecón son 6 ciudades más con sus aldeas. Las ciudades de Kerit, Jearim y Jerraba eran con sus aldeas. En el desierto le tocaron Bet-Aram, Medín, Secaca, Nibsan, ciudad de la sal en Ek-Gadi, es decir, 6 ciudades más con sus aldeas. Pero la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los jebuseos, por eso ellos todavía viven allí. El capítulo 15 nos está hablando de todos los territorios que fueron conquistados. Como tú podrás ver, son nombres muy complejos, son nombres que hasta el día de hoy, algunos de ellos así se llaman. Y estos territorios eran territorios que ellos habían ganado a través de las guerras que habían ellos enfrentado. Capítulo 16, el territorio de Efraín y Manasés. La frontera del territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el sur hasta la altura de manantiales de Jericó, cerca del río del Jordán. Luego pasaba por Jericó hacia el noroeste, atravesando el desierto y la región montañosa hasta Betel. De Betel pasaba por Atarot, donde vivían los arquías. Según luego hacia el oeste por la región de los Jeflatitas hasta Bet-Orón debajo. Allí iba hasta Geser, terminando por el mar Mediterráneo. Así, Efraín y Manasés, descendientes de José, recibieron lo que les correspondía. El territorio de la tribu de Efraín comenzaba en Atarot, seguía hacia el este hasta Bet-Orón de arriba y de allí al mar Muerto. En el extremo del norte estaba Mac-Metatat, que decía que de donde la frontera seguía hacia el este hasta Tanat, Silo. Pasaba luego por Janó. Después bajaba por Atarot y Anara. Pasaba por Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa, la frontera iba hacia el oeste, hasta el arroyo de Canaán y terminaba en el mar Mediterráneo. Ese fue el territorio entregado a los grupos familiares de la tribu de Efraín. Recibieron además algunas aldeas y los pueblos se quedaban dentro del territorio de Manasés. Sin embargo, los de Efraín no echaron a los cananeos que vivían en Geser, sino que los dejaron seguir viviendo allí, pero los obligaron a trabajar para ellos como esclavos. El territorio que le correspondía a la tribu de Efraín, Efraín conquistó cierto territorio, por así llamarlo, pero sin embargo los cananeos aún continuaban viviendo en su territorio, pero ya no como dueños de ese territorio, sino como esclavos. En este entonces era muy normal tener esclavos, era como parte de la vida, tener esclavos y poderse desarrollar en diferentes áreas. Entonces, aquellos que ya no estaban gozando por así llamarlo, de su territorio como titulares, como propietarios, como dueños de la tierra, ahora, a través del liderazgo de Josué y de la repartición de las tierras, ahora lo que está sucediendo es que son en este momento únicamente habitantes, pero habitan como esclavos, como extranjeros, como si no fueran sus tierras. Ahora le pertenecen a Josué y Josué se las está heredando, ¿verdad?, a todas aquellas tribus y por partes, del norte al sur y del este al oeste. Está asignando tierras y ya está dando títulos de propiedad. Esto es importante porque cuando nosotros caminamos en el cristianismo o como hijos de Dios,
nosotros vamos ganando territorios. Ganamos territorios en la salud, ganamos territorios en la finanza, ganamos territorio en la familia, ganamos territorio en el trabajo, en los negocios, ganamos territorio en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él pelea cada batalla que tú y yo tenemos. Ese es nuestro papá, ese es nuestro amado Padre. Amén. Capítulo 17. El territorio de la tribu de Manasés, el hijo mayor de Josué, se dividió de la siguiente manera. Al grupo familiar de Maquir, ya Moisés le había asignado las tierras de Galad y Basán. Maquir, guerrero valiente, era hijo mayor de Manasés y padre de Galad. A los grupos familiares de Abiesec, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semida, Josué les asignó sus respectivos territorios. Estos eran hijos de Manasés y nietos de José. A Zelfolad, bisnieto de Maquir, no se le había dado territorio porque no tuvo hijos. Solo tuvo 5 hijas que se llamaban Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Entonces ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué y ante los líderes y les dijeron: Dios le ordenó a Moisés que a nosotras no nos dieran tierras, lo mismo que a nuestros parientes varones. Así que de acuerdo con el mandato de Dios, ellas también recibieron tierras. Josué asignó tierras tanto a las mujeres como a los hombres descendientes de Manasés. Por eso, la tribu de Manasés recibió 10 partes al oeste del río del Jordán, además de los territorios de Galad y Basán, que están en el este del río. El territorio de Manasés se extendía desde la frontera de la tribu de Aser hasta Micmetat, que está al este de Siquem. De allí seguía hacia el sur hasta el manantial de Tepúa. La región de Tepúa pertenecía a Manasés, excepto la ciudad cerca de la frontera, cuyo nombre también es Tepúa, y pertenecía a la tribu de Efraín. De allí, la frontera sur seguía hacia el oeste por el arroyo de Caná, hasta el mar Mediterráneo. La mayor parte del territorio de Manasés estaba al norte del arroyo Caná, pero en la parte que le correspondía al sur del arroyo había algunas ciudades que le pertenecían a la tribu de Efraín. Al noroeste, el territorio de Manasés limitaba con el de la tribu de Aser y al norte con el de la tribu de Isaacar. Dentro del territorio de esas tribus había también varias ciudades con sus aldeas, pero pertenecía a Manasés. Estas son Bet-Seán, Iblem, Dor, Endor, Tecnac y Megiddo. La tercera ciudad mencionada es la de la costa, pero la tribu de Manasés no pudo echar a los cananeos de las ciudades y todavía estaban allí. Después de cuando los israelitas se hicieron más fuertes, no desalojaron a los cananeos, pero los obligaron a trabajar para ellos. Un día, los descendientes de José le dijeron a Josué: Dios nos ha bendecido y ahora somos muchos, pero no solo nos hemos dado una porción de territorio, necesitamos ahora mucho más. Josué le respondió: ya que ustedes son muchos y no les alcanza el territorio de Efraín, vayan a la región de los fereceos y de los gigantes rafaitas y ábranse espacio en los bosques que allí hay. Y ellos dijeron entonces: en verdad, no cabemos en la región montañosa de Efraín, pero los cananeos que viven en el valle tienen carros de hierro, tanto los de Bet-Seán y de las aldeas de su alrededor como los del valle de Jezreel. Josué respondió de esta manera a los descendientes de José, es decir, Efraín y Manasés: ustedes son muchos y son muy poderosos, así que les daré más de una porción de territorio. Toda la región montañosa será de ustedes. Allí hay un bosque, pero ustedes podrán desmontarlos y adueñarse de ese territorio. Es decir, que los cananeos son fuertes y tienen carros de hierro, pero ustedes los echarán del territorio. Es un tiempo de victoria, es un tiempo de guerra, es un tiempo donde el pueblo de Israel, las tribus, están empezando a crecer. Las tribus están empezando a expandirse. Las tribus empiezan a ganar territorio a donde quiera que ellas van. ¿Sabes por qué? Porque las tribus empezaban a conocer que el Dios que ellas tenían era un Dios poderoso, era un Dios fuerte. Y digo empezaban porque ahora ya no se están quejando, ahora ya no hay un espíritu de queja, ahora hay un espíritu de necesidad por
establecer su campamento y hacerse más grandes, hacerse más poderosos y prepararse. Y si habría necesidad de ir a la guerra, si había necesidad de ir a pelear, ellos lo iban a hacer, porque estaban capacitados para hacerlo, estaban preparados para hacerlo. Ellos estaban llamados a conquistar tierras poderosas. Por eso muchos citan el libro de Josué para hacer memoria de las guerras, para hacer memoria de las batallas que Dios peleó por ellos. Las victorias que ganó estos seguidores de Josué eran victorias que Dios ya les estaba poniendo en sus manos. A cada uno de estas tribus Dios les dio una victoria. Y esa es una referencia muy genérica del libro de Josué. Es una referencia que nos permite ver el lado, ¿verdad?, o el propósito que Dios tenía acerca de sus hijos, de su pueblo, de sus tribus. Dice uno de los rituales ceremoniales de Josué, aquí en el versículo, se me movió el versículo que identifica, ¿verdad?, a toda esta generación. Dice así, Josué 1:6-9, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esta palabra es importante que la subrayes en Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9. ¿Por qué? Porque cada palabra que se está hablando en este versículo se está cumpliendo. Mira que ellos les dieron, dice, porque tú repartirás este pueblo por heredad. Josué está repartiéndole el pueblo, está repartiendo las tierras, está repartiendo todo a todas estas tribus. Están ganando cada pelea y todo lo que hacen está siendo prosperado. El libro de Josué es un libro que promete y que ahora empieza a cumplir todo lo que dijo que iba a hacer. Este es Josué. Quiero decirte que entre más estamos leyendo nosotros la Biblia, nosotros estamos conociendo el carácter de nuestro papá. Antes yo veía la Biblia, y yo sé que muchos de ustedes veían la Biblia compleja, difícil o un tanto confusa. Pero cuando nosotros nos ponemos en disposición del Espíritu Santo, viene una revelación y un entendimiento para la lectura de la Biblia. Tal vez no conozcamos todas estas tierras, estos territorios, estos nombres raros que aparecen aquí en la Biblia, pero en un sentido muy general podemos entender que Dios le entregó a Josué todos estos territorios y Josué los repartió a todas estas tribus. Esa es la esencia principal de estos 3 capítulos. Ahora quiero tomar un tiempo para orar conmigo. Señor, te damos gracias, Padre. Bendice la vida, Señor, de señora Leonor, Padre. Gracias, Señor, por la vida de Anita, Señor. Gracias por la vida también de la pastora. Gracias por la vida de Patti, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú permaneces con cada uno de nosotros, porque tú eres el Dios que está con nosotros y que pelea cada batalla y que nos da una victoria por adelantado. Ese eres tú. Te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Veo que están conectados, pero lamentablemente tengo mi teléfono un poquito lejos. Está Ana, está Leonor, Herminia, Velarde. Dios bendice también tu vida. Gracias por conectarse a cada uno de ustedes. Sé que es a veces un sacrificio muy fuerte, ¿verdad?, levantarse temprano porque Satanás nos quiere agarrar, pero no vamos a dejar que Satanás nos agarre. Vamos a
levantarnos en el nombre de Jesús para leer la Biblia, para conocer la palabra. Te recuerdo que ya tenemos la taza que comprende el libro de Josué. Viene Josué, Biblia con café y un versículo. Sería un bonito detalle que la pudieras tener y poder regalar o no, o simplemente tenerla ahí contigo. No te olvides de compartir esta página de Facebook a tus redes y tus contactos. Es de mucha bendición tener un tiempo en la presencia de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios está contigo y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. Y si tú necesitas o quieres una taza, no te olvides en escribirme. Vas a coleccionar todas, son 66 y sé que las vas a hacer junto con nosotros. Dios te bendice, Dios está contigo. Nos vemos mañana a las 7 a.m. Así.